Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, maestra, sí la escuchamos. Perfecto, a ver, déjenme, les doy entrada porque todavía siguen entrando, espérenme tantito. Ahí está, bueno, vamos a darle inicio, ¿cómo están? Para empezar, ¿qué tal el frío? Ni se siente, profa. No, ¿verdad? No, casi no, caramba. ¿Quién como ustedes? Bendita juventud. Mm. Bueno, vamos a iniciar porque se les quedó que empezaran a diseñar precisamente sus objetivos, su justificación y todo lo que vimos la sesión pasada. Entonces vamos a ir interactuando, obviamente tengan su documento a la mano, obviamente tengo que hacer la revisión todavía en la plataforma, pero ténganlo a la mano para que puedan ir interactuando y puedan ir participando conforme vayamos avanzando. Antes que nada y antes que iniciemos en esta parte, les voy a ir dando diferentes tipos de, vamos a decir que son como consejos prácticos que ustedes pueden tomar en cuenta cuando estén realizando precisamente su trabajo, ¿sale? Entonces, en lo que van buscando, les voy dando algunos para que empecemos con eso. A ver. Profa, yo tuve un problema. Dígame, Jesús, ¿verdad? Sí, Dígame, es que dígame. mi computadora se descompuso y mi computadora se descompuso y el archivo, bueno, tuvieron que borrarle todo, formatear todo y se perdió el archivo. Dios mío santo, ¿y ahora? Eh, pues de hacerlo lo hago rápido, pero Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle hasta el día miércoles para que lo vuelva a cargar. ¿Sale? Si tiene algún problema con la plataforma, que ya no lo deje ingresarlo o algo así, bueno, ya me avisaría. ¿Le sí, profa, parece? gracias. Sí, Perfecto. gracias, profa. Bueno, ¿alguien más tuvo alguna situación con sus temas? ¿No? Quiero pensar que no. Caramba, ustedes, parece que son las 8 de la mañana. Para empezar, enciendan su cámara. Saben de que tienen que tener su cámara encendida por disposición escolar. Para que así los vea más, con más interacción, si no, imagínense. A ver, vamos partiendo. Ya les aparece, ¿verdad? En su página. Sí, ya. He tratado de ampliarlo porque sí, luego se ve muy chiquito. A ver, pero creo que ya, no hay problema. Bueno, les decía que hay diferentes tipos de consejos o diferente tipo de cosas que podemos nosotros ir abordando conforme, pues obviamente vamos viendo diferentes tipos de etapas dentro de lo que es nuestra metodología de investigación. Les voy a estar cargando en la plataforma precisamente a partir de estas semanas, yo creo que sí, a partir de esta semana, diferentes videos o diferentes enlaces de YouTube donde precisamente les van a dar como consejos o como formas de cómo poder plantear su hipótesis, de cómo poder formular sus objetivos, de cómo poder delimitar su investigación, por si les llega a hacer falta pulir algún tipo de detalle, pues obviamente lo puedan hacer, ¿sale? Bueno, entre las primeras cosas encontramos una frase que nos dice que la investigación es algo tan usual que hacemos o que lo hacemos desde que nacemos hasta que morimos. Todos somos investigadores en nuestras vidas y fundamentalmente que cualquiera de nosotros puede tener la pregunta y la respuesta para cambiar el mundo y soñar desde la investigación.
La realidad es que sí, todos nosotros investigamos, solo que no lo hacemos de acuerdo a una metodología preestablecida, que es precisamente lo que ustedes van a realizar. Sin embargo, la tarea investigativa nosotros la realizamos de manera muy frecuente. Bueno, acá tienen unos consejos o tienen una forma para poder complementar lo que nosotros ya habíamos visto acerca de la justificación. Es precisamente un ejemplo de cómo poder hacer la redacción de una justificación. Eso se puede hacer en base a la respuesta de cierto tipo de preguntas. En este caso, si se pueden dar cuenta, para su redacción pueden tener preguntas de carácter general. Por ejemplo, ¿para qué es importante este trabajo de investigación? ¿Qué es lo que ustedes van a realizar? ¿Qué información nueva esta investigación va a aportar? ¿Qué problemáticas resuelve? ¿Por qué se va a investigar este tema? ¿Y cuál es la pertinencia de investigación? Esas serían unas de las cuestiones básicas o de las preguntas que ustedes pueden tomar como referencia para poder elaborar o para poder pulir un poco su justificación. La justificación de una investigación, recordemos que habla, en este caso es un ejemplo, esta investigación es una investigación científica sobre la importancia de las tortugas marinas para el ecosistema nacional. Marlene, un favorzote, ¿podrás leer la justificación? Es esta. Claro. Las tortugas marinas están amenazadas constantemente por la caza y recolección ilegal de tortugas y huevos para su venta en mercados. Esta investigación analiza la importancia de las tortugas en el ecosistema nacional. La utilidad de esta investigación radica en la profundización del estudio acerca de esta especie, esto con la finalidad de crear conciencia respecto a la importancia e impacto que las tortugas tienen para la fauna y flora nacional. Perfecto, en este caso lo que nos dice su compañera, si se pueden dar cuenta, realmente la justificación que dan acerca de esta cuestión de la importancia de las tortugas marinas, sí responde a las preguntas, de hecho a las preguntas que tenemos de su lado izquierdo de la pantalla. ¿Por qué? Porque precisamente nos habla de la importancia, nos habla de la nueva información, nos habla de la problemática, nos habla del por qué y nos habla de cuál es la pertinencia del proyecto. Y si se dan cuenta, la realidad es que es una justificación muy corta. No es necesario ni que tengan hojas y hojas, cuartillas y cuartillas. No es necesario, siempre y cuando esté bien abordada. ¿Sale? Ok, esto es otra de las cosas importantes porque gran parte de su trabajo, obviamente muchas cuestiones son o van a ser extraídas a raíz de fuentes de información. ¿Qué quiere decir? Fuentes de información preestablecida. Pero hay partes como lo es la justificación, como lo es la hipótesis, como lo son los objetivos. Eso va a tener que venir de su redacción propia. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? En muchos de los casos van a tener que utilizar algo que se llama parafraseo. ¿Sabemos qué es el parafraseo? ¿Sabemos qué es el parafraseo? ¿Sí o no? No. ¿No? Ok, el parafraseo es básicamente decir con palabras propias o escribir con palabras propias algo que alguien más dijo, ¿sale? O sea, el autor nos puede dar cierto tipo de información, pero cuando ustedes parafrasean, ustedes lo explican con sus propias palabras. De hecho, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los trabajos de investigación. ¿Por qué? Porque cuando se trata de esto, hay dos opciones. O en su defecto, toda la información que saquen de diferentes fuentes la citan, o sea, ponen sus citaciones bibliográficas, o en su defecto hacen parafraseo, porque si no lo hacen y si no citan, se llama plagio, ¿sale? Y recuerden que el plagio es un delito. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Se supone que en esta materia, porque son métodos y técnicas, pero de investigación jurídica, no son métodos y técnicas de investigación. Esos, técnicamente, ustedes ya traen el conocimiento previo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes vayan checando muy bien el modelo de citación que van a ocupar. Si van a ocupar APA, si van a ocupar MLA, si van a ocupar Chicago, el que ustedes decidan. Yo les recomiendo el modelo APA porque generalmente es el que se utiliza para trabajos investigativos, ¿sale? Entonces, si no sabemos citar en APA y si no sabemos ese tipo de cosas de métodos y técnicas de investigación normal, hay que tener mucho cuidado.
¿Sale? Bueno. Entonces, en estas partes, cuando no se cita, obviamente en el caso si lo van a hacer con modelo APA, van a tener que parafrasear para no cometer plagio. Eso de copio y pego sin mayor problema, no se puede. De hecho, va a ser uno de los requerimientos para la presentación de su trabajo, ¿sale? Así que vayan teniendo mucho cuidado. Entonces, como ustedes van a tener que redactar, pues muchas veces hay cosas que nos cuesta un poquito de trabajo. A ver, déjenme visualizar porque están mandando mensaje en el chat. Ah, sí, Esteban, no te preocupes, sin mayor problema. Bueno, en este caso, les decía, para que ustedes puedan tener una buena redacción, son muy importantes los conectores, porque luego sí tenemos la idea, pero no sabemos cómo expresarla, de manera verbal y por supuesto que de manera escrita. Como se pueden dar cuenta, que tienen un listado que les habla precisamente de una lista de conectores que ustedes pueden utilizar en su redacción. Pueden utilizar conectores que nos manejen algún tipo de causa, que nos puedan dar algún tipo de relación temporal, que sirvan para iniciar un texto, que nos sirvan para dar un ejemplo, para mencionar la consecuencia de algo, para establecer algún tipo de relación, pero no de tiempo, sino de espacio, para poder ordenar, para poder enumerar, para poder introducir, etcétera. Acá tienen los listados, ¿sale? Porque muchas veces ya lo habíamos platicado, siempre nos quedamos con la parte de, por ejemplo, pero pues no siempre se utiliza el por ejemplo, pueden utilizar en el caso de, esto se puede notar en, tal como, lo mismo ocurre con, esto es claro en, por mencionar ejemplos, ¿sale? De todos modos, estas se las voy a dejar, se las voy a cargar también a la plataforma, pero la vamos a estar modificando, la vamos a estar nutriendo, ¿sale? Con diferentes tipos de información conforme nosotros vayamos avanzando, ¿sale? Bueno, esas son las dos primeras que yo quería comentarles, tanto la de los conectores, que era una de las más importantes, y la cuestión de la justificación. Ahorita vamos a platicar un poquito ya de lo que es el marco teórico. Pregunto, ¿tuvieron alguna problemática para poder realizar lo primero que se les quedó, lo que platicamos el día lunes de la semana pasada? ¿Tuvieron problemas de redacción, Armando, Natalia, Marlene, Jesús, Daniel? No. ¿No? Todo bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como ya tienen sus temas, se supone completamente delimitados, o sea que ya no van a tener el problema de, pues es que no sé qué tema voy a abordar, no sé qué voy a hacer, ya eso se supone que ya lo tienen. Bueno, vamos con la parte de la delimitación del tema, que fue algo que nosotros ya vimos. ¿Cómo quedó tu delimitación del tema, Natalia? Ya voy. Bueno, para empezar, mi tema es violencia física en los noviazgos adolescentes en el siglo XXI. Y la delimitación del tema, no sé si estoy bien, pero yo le puse que es la razón de la generación de la violencia física en un noviazgo adolescente en el siglo XXI. Ok. Bueno, pues ya tienes una delimitación clara, sobre todo en lo que es el tiempo y según lo que es el espacio. Comentamos o platicamos la sesión pasada que una de las cuestiones importantes para nosotros poder delimitar nuestro tema era precisamente eso, que nosotros viéramos o tuviéramos una delimitación en tiempo y una delimitación en espacio, porque si no, pues vamos a tener que abarcar muchísima información para poder nosotros cumplimentar el objeto que vamos a marcar nosotros dentro de esa parte. Decíamos que la delimitación era sobre todo en espacio, sobre todo en tiempo, eran las primordiales. En tu caso, Marlene, ¿cómo quedó tu delimitación? Mi tema es feminismo de igualdad de México en el siglo XXI. Entonces quedaría delimitado como feminismo de igualdad y otro punto puse México en el siglo XXI. Ok, igual pusieron también ya delimitación de tiempo y delimitación de espacio actual, o sea, no se van a ir como que tanto a la parte histórica, sino que van a abordar el fenómeno actual.
Ok, lo siguiente después de la delimitación del tema era el planteamiento del problema. ¿Sale? Si estoy en lo correcto. Bueno, ¿cómo quedó tu planteamiento del problema, Jesús? Ya no recuerdo, profa. La computadora y digo que se descompuso y ya no. Lo que te acuerdes, no hay problema. No, ya no me acuerdo, profa. Necesito. Definitivo, Dios mío santo. No, Tengan bueno, mucho es que cuidado. Otra de las cosas que no les había comentado. Su tema obviamente va a quedar realizado como una investigación y obviamente va a quedar enviado. Sin embargo, también van a tener que hacer una presentación verbal, obviamente de su tema, y su tema pues solo ustedes lo van a conocer, nadie más. De hecho, ustedes van a ser los maestros investigadores en esa parte y lo van a transmitir de manera síncrona, así como generalmente yo lo hago. Ustedes van a elegir, de hecho, también dentro de estos consejos prácticos y demás, les voy a enviar listados de programas que pueden utilizar para infografías, para mapas. Si gustan, también les hago llegar información acerca del modelo de citación. Recuerden que ya estamos en un modelo, en una 7ª edición. Entonces hay que tener mucho cuidado con la revisión de fuentes bibliográficas, ¿sale? Bueno, Armando, ¿cómo quedó tu planteamiento del problema? Es el incremento del porcentaje de niños en la situación de calle. Ajá. ¿Lo puedes decir un poquito más fuerte, Armando? Es el incremento del porcentaje de niños que viven actualmente en situación de calle. En situación de calle, ok. ¿No pusiste una delimitación en tiempo y en espacio? No. Te recomendaría que lo pusieras, bueno, ya depende de ti, si lo quieres hacer a nivel internacional, nada más que obviamente tu investigación va a tener que contener información a nivel internacional, no sé, se me ocurre. El índice de niños que se encuentran en estado de calle no sé, en Venezuela es de tantos, según la dependencia tal, ¿me explico? Si lo haces a nivel internacional, si tú lo quieres delimitar a la parte de México, bueno, tendrás que abarcar entidades federativas. Si lo quieres poner en la parte de Puebla, bueno, pues ya quedaría así. Y lo mismo en el caso del tiempo, lo puedes hacer en el siglo XVIII, en el siglo XIX, o lo que dicen tus compañeras actualmente, siglo XXI, eso dependerá de ti, ¿sale? Ok. Bien, Daniel, ¿cómo quedó tu planteamiento del problema? Quedó como puse el por qué Puebla tiene un índice bajo en comparación de casos de narcotráfico con los estados del norte. Ok, bueno, sí, delimitado. ¿En tiempo no lo delimitaste? No. No. Ok, lo mismo, igual si lo haces de manera general, pues tendrías que abarcar antecedentes históricos, ¿no? Desde que probablemente se manifestó esta problemática o esta visualización de problemática en los años 80, 90, no sé. O en su defecto, si lo quieres hacer actual, que tu índice sea meramente actual, pues ya tendrías que aunarlo precisamente a tu planteamiento del problema, ¿sale? Lo siguiente era la cuestión de la justificación, ¿sale? Maestra. Dígame, Natalia. Una pregunta. Entonces, en el planteamiento, por ejemplo, yo puse buscar la razón de un comportamiento. A ver, déjame leerlo. A ver, acá. Le puse planteamiento del problema, buscar la razón de un comportamiento violento en una relación adolescente. Entonces, tenemos que especificar ahí en el siglo XXI, ¿no? Claro, sí, de hecho su reiteración, o sea, la delimitación de su problema debe de estar reiterado en el trayecto de la investigación. Ustedes van decidiendo la cantidad de veces y la forma en donde ustedes lo van poniendo para que no se escuche tan repetitivo. Eso ya depende mucho lo que les decía hace un momento, la cuestión de la redacción, los conectores que ustedes utilicen. Si se han percatado, hay investigaciones que nos mandatan y que nos dicen desde un principio.
Ya se estableció que la problemática que se va a estudiar de este momento en adelante va a ser la problemática del siglo XXI. El autor decide no enfocarse en temporadas anteriores por cuestión del tema. ¿Qué quiere decir? Desde ahí ya está dejando claro que por más que diga y hable de la problemática, siempre se va a referir al siglo XXI. Ya no retrocede. Ok, vale. Perfecto. Lo siguiente es la justificación. ¿Cómo quedó tu justificación, Marlene? ¿Se la leo completa? Sí. Sí, bueno. No sé si está bien, pero yo lo puse así. A lo largo de los años, la palabra feminismo ha ido tomando relevancia en muchos contextos, en algunos de ellos rodean un significado negativo, y es que el feminismo no es odiar a los hombres o que las mujeres quieran la supremacía sobre ellos, ni tampoco es una moda, sino que es un principio de igualdad de derechos sociales, económicos y culturales entre ambos sexos. El feminismo busca un cambio, una modificación en la manera en que se entiende el cuerpo de la mujer en el imaginario social, y la investigadora del CIEG, Abneris, explica que a pesar de que se han obtenido algunos derechos, las mujeres siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda, comenzando a cuestionarse que no solo se encuentra esta problemática en el aparato político, sino también lo que ocurre en el interior de las familias desde el simple hecho de los roles que se imponen con los deberes domésticos. Así como se desmonta la idea de que por ser sexualmente diferentes, hombres y mujeres no son iguales en derechos y capacidades, y además de los estereotipos a los que los hombres han estado sujetos. Es por eso que escogí este tema que aborda diversas problemáticas dentro de esta sociedad actual, así como de igual manera objetivos y soluciones. Uno de los objetivos es que la gente entienda que la igualdad de género tiene que ver con que cada persona pueda desarrollar su personalidad más allá de sistemas de opresión y dominación, enfocándose en visualizar cuáles son las violencias que viven las mujeres y la manera en que éstas perjudican en la vida cotidiana, y cómo estas también se pueden evitar para así lograr que se viva con seguridad, respeto, igualdad y justicia. Perfecto, sí, está bien, Marlene. De hecho, si se dieron cuenta en el caso de su compañera, sí aborda, aparte de las cuestiones que les platicaba hace un momento, que podían tomar en cuenta como preguntas para poder redactar su justificación. De hecho, la primera pregunta que hace un rato les mostré es la que su compañera aborda al final, la importancia del tema, obviamente la información, que de hecho ella hace referencia a una autora. ¿Para qué? Pues obviamente para dar una cuestión de qué, pues de la problemática que se encuentra y el por qué ella decide abordar esa problemática. Sí, sí está bien, Marlene, de hecho sí puedes dejar tu justificación, o si gustas tomar alguna otra de las preguntas para complementar propiamente tu justificación, adelante, si no la puedes dejar así. Ok, muchas gracias. ¿Qué otra cosa vimos? Los objetivos, ¿no? ¿Todavía los alcanzamos a ver? Sí. Sí, ¿verdad? Justificación de la justificación, si mal no recuerdo, todavía alcanzamos a ver los objetivos generales y alcanzamos a ver tanto los específicos como los metodológicos. De hecho, decíamos que los metodológicos generalmente vienen implícitos y no necesariamente vienen como tal marcados o como tal enunciados. Bueno, en el caso entonces de los objetivos, bueno, Jesús tiene el problema con su trabajo, Esteban por cuestiones médicas no puede hablar. Daniel, ¿cuáles fueron tus objetivos? Si quieres nada más un general y un particular. Pero yo sí puse los objetivos, sí los anoté en una libreta. Ah, sí, Daniel. Jesús. Sí, si quieres se los digo. Bueno, A ver, Betsy Jesús, también. vas un Sí. general y un específico. Sí, el objetivo general dice, analizar e interpretar el estudio de investigación indispensable sobre la eficacia jurídica y eficiencia administrativa de responsabilidad de los servidores públicos. El objetivo específico es determinar los efectos que genera la corrupción de los servidores públicos. Ok, muy bien, no hay como que mayor situación en cuanto a su tema. En tu caso, Daniel, ahora sí, tu general y tu específico. El general fue analizar e identificar por qué Puebla tiene un índice bajo de narcotráfico, cooperación de otros estados, y el específico fue comparar el sistema de seguridad en Puebla con los estados vecinos. Ok, bien, tampoco observación. Marlene. Yo puse como general analizar críticamente las situaciones que han provocado desigualdades en el entorno sociocultural, y en específicos puse 3. Y uno de ellos es, puse identificar el feminismo dentro de la realidad política social mexicana que ha permitido la búsqueda de cambios culturales,
proteger e impulsar los derechos de las mujeres en cualquier ámbito de la sociedad, conocer y resumir las teorías de las feministas más importantes a lo largo del siglo XXI en México. Ok, bien. Armando, por favor. Armando, ¿los tuyos? Perdón. Sí, no te preocupes. En objetivo general es entender y empatizar sobre la realidad que enfrenta un porcentaje considerable de nuestra población en México. El específico es exponer la vulnerabilidad y los riesgos que enfrentan los niños en situación de calle. Ok, perfecto. Sí, creo que la mayoría de objetivos creo que no tuvieron ningún problema. Ahora, en lo último que nosotros terminamos, si mal no recuerdo, acabamos de ver formulación de hipótesis. No. ¿No? ¿Formulación de hipótesis no lo vimos? Según yo, sí. Sí, según yo también. Es que yo ya no estuve en la clase. Ah, vaya, por eso. Es que me tocó A ver. trabajar el miércoles. Trabajaste el miércoles. Bueno, no hay Sí. problema. Vamos a retomar la parte de la hipótesis, obviamente para que su compañero remembre esta parte. Y ya de ahí continuamos con con el muestreo, porque de hecho nos quedamos ahí en la parte del muestreo. Y ya para que ustedes vayan teniendo una idea. Espérenme, se los proyecto y me dicen. A ver. Acá. Sí, sí vemos, ¿verdad? Es formulación de la hipótesis. La vez pasada alcanzamos todavía a explicar, ya fue casi de lo último que vimos. Y decíamos que la hipótesis básicamente era como una idea o una cuestión que tenía propiamente el investigador para ya sea solucionar el problema o saber el por qué se daba la problemática. Decíamos que el autor Cohen así como el autor Nagel, decían que no era posible avanzar un solo paso en toda nuestra investigación si no teníamos por lo menos o no sugeríamos una explicación o una solución del por qué se originó nuestra problemática o nuestro tema de investigación. Decíamos que cuando esa idea o esa supuesta explicación se formula a manera de proposición o a manera de enunciado, pues ya recibe propiamente el nombre de hipótesis. Ese día realizamos el ejercicio práctico, si mal no recuerdo, realizamos el ejercicio práctico en que yo les fui preguntando uno por uno el cómo creían o el por qué pensaban que sucedía su problemática. ¿Recuerdan? Que yo les decía, bueno, a ver, Natalia me habla del, no sé, de la violencia. ¿Por qué crees, Natalia, que surge la violencia? Y Natalia me daba su explicación del por qué ella lo creía. Y así fuimos avanzando en cada una de las problemáticas, ¿sale? Bueno, posteriormente a la formulación de hipótesis como tal, empezamos a ver algo que se llamaba muestreo. Y decíamos que el muestreo como tal era un instrumento que le daba de cierta manera, por mencionarlo así, le daba una parte de validez como tal a nuestra investigación. Decíamos que el muestreo es como un medio a través del cual nosotros como investigadores seleccionamos cierto tipo de unidades, unidades que generalmente son representativas para que se puedan obtener los datos que buscamos. Estos datos nos sirven básicamente para obtener información. ¿Información de qué? Pues información acerca de la población que nosotros vamos a investigar. Bueno, en esa parte decíamos que teníamos varios tipos de muestreo que precisamente se pueden realizar dependiendo el tipo de información o el tipo de investigación que se realiza, así como obviamente los datos que como investigadores queramos recabar. Hablábamos, por ejemplo, de una clasificación común de tipos de muestreo. Sí, decíamos, hay muchas, pero bueno, hay una común por lo menos que recupera la mayoría de estos. Entre esos veíamos el muestreo aleatorio, el muestreo estratificado, el muestreo por cuotas, el intencionado y aquel que se considera como o se denomina como muestreo mixto. El primero de ellos es el muestreo por cuotas.
En el caso del muestreo por cuotas, este tipo como tal, lo que se hace es dividir la población que se vaya a estudiar en diferentes tipos de categorías y se define como tal una cuota para las diferentes tipos de categorías. Tiene como tal diferentes categorías, pero estas categorías como tal no las establece algo en especial, sino quien se encarga de establecerlas son ustedes como investigadores, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo. Su compañera dice que va a investigar acerca de la violencia, ¿no? Bueno, en el caso de la violencia, ¿cuáles podrían ser sus categorías? Pues sus categorías podrían ser, no sé, basadas en la edad. Vamos a pensar, ¿sale? Violencia entre mujeres de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, no sé, se me ocurre, ¿no? O niveles de escolaridad básica, media superior, superior, no sé, ¿sale? O tipos de violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. Ese es un muestreo por cuotas, porque al final de cuentas la población, que en este caso van a ser mujeres, porque es violencia hacia la mujer, como va a ser violencia en la población de mujeres, pues obviamente, ¿qué se hace? La va a dividir en diferentes categorías y las categorías ella las va a poder designar como a su estudio le convenga, ¿sale? Bueno, tenemos otro muestreo que es el muestreo que se llama intencionado o muestreo de carácter sesgado. En el caso del muestreo intencionado o muestreo de sesgado, es un muestreo en el cual la persona que investiga va a seleccionar los elementos que considera de alguna manera representativos. Como su nombre lo dice, por eso se llama intencional. ¿O por qué se va a denominar intencional? Porque nosotros ya tenemos una idea de en dónde precisamente nosotros vemos el impacto de la problemática, ¿sale? El tema de su compañero que decía acerca de la comparación de por qué hay delitos que se dan, por ejemplo, en el norte y no en Puebla. Es tu tema, ¿verdad, Daniel? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es tu tema así exacto? Lo tengo como ¿por qué Puebla tiene un índice bajo en comparación a los estados del norte? ¿Por qué Puebla tiene un nivel de qué? De narcotráfico bajo en De comparación a los estados del norte. narcotráfico bajo, ok. Bueno, que el tema aguas, porque en el caso de tu tema, ese está bien como una parte de delimitación, por ejemplo, o como una parte hasta lo puedes enlazar con un objetivo, pero cuando pongas el título, eso les voy a mandar también, hay que diferenciar entre el título y el tema, ¿sale? Aguas con esa parte. El título como tal es el encabezado, el tema pues es de todo lo que va a tratar y todo lo que va a abordar. Entonces, en ese caso, generalmente los títulos o muchos de los títulos de investigación no inician a manera de pregunta. La pregunta la podrías lanzar en el objetivo, por ejemplo. Pero bueno, el tema de su compañero versa sobre el por qué, o podrías poner cuáles son las razones o algo así de él, por qué Puebla maneja un índice bajo de narcotráfico, ¿no? Algo así. En el caso de su compañero, él claramente sabe, o por lo menos tiene la estadística, de dónde o de que en los estados del norte hay mucho más delincuencia, en específico narcotráfico, que en Puebla. Eso él ya lo sabe. Entonces, obviamente su muestreo ya va a ser intencionado porque ya tiene las limitantes de qué lugares son los que él puede tomar como muestra. Si del norte quiere agarrar, no sé, el estado de Chihuahua, pues bueno, ya será específicamente. Y él dice Puebla, ya tiene el referente de Puebla. Entonces ya única y exclusivamente se va a dedicar a hacer el muestreo específico, ¿sale? Lo mismo en el tema, por ejemplo, de su compañera, que es violencia. Vamos a pensar que su compañera ya sabe que la mayoría de personas que, de acuerdo a sus estadísticas o de acuerdo a la información que ya recabó, su compañera dice, bueno, yo ya sé o ya me di cuenta que la mayoría de mujeres que sufren violencia son mujeres que no tienen estudios, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella ya va a ir enmarcada, su muestreo ya va a ser intencionado a entrevistar mujeres que tengan un nivel básico de preparación,
¿sale? O sea, ella ya va delimitando, ya no lo hace así como a quien sea, ya tiene un grupo específico de personas a las cuales les va a hacer su muestra, ¿sí? Bueno, en el caso de los siguientes, que son los otros tipos de muestreo, tenemos el muestreo por cuotas. En el caso del muestreo aleatorio, ¿cuál es el muestreo aleatorio? El muestreo aleatorio es el que generalmente se ocupa, es el más sencillo. ¿Por qué es el más sencillo? Porque es el que siempre vemos. Se hacen encuestas, entrevistas y demás a cualquier tipo de persona, sin importar que sea mujer, sin importar, en el caso de su compañera, no le va a importar que sea mujer, que sea hombre, que sea niño, que sea anciano, no le va a importar absolutamente nada. Por eso se llama muestreo aleatorio, muestreo al azar. ¿Sale? Es el más sencillo porque pues no tienen que buscar una población específica, ¿sale? Lo pueden lanzar a cualquier tipo de persona. El estratificado por cuotas ya lo platicamos, el intencionado ya lo comentamos, y en el caso del muestreo mixto es aquel que pueden combinar sin mayor problema. Puede ser una combinación de cualquiera de los muestreos. ¿Pasa algo? Pues la realidad es que no pasa nada, pero pues lo ideal es que pueden tener mucho más información. Digo, la realidad es que tampoco les ayudaría tanto dependiendo el tema que ustedes pretendan investigar. En el caso de su compañera que quiere saber acerca, por ejemplo, de los factores, pues muy probablemente es más, ni siquiera les sirva tal vez a alguna encuesta al azar y probablemente tampoco les sirva por una encuesta estratificada, es más, tampoco una de cuotas, probablemente a ella les sirva más una intencionada con algún tipo de especialista, no sé, algún psicólogo, algún victimólogo, algún criminólogo, alguna persona de alguna dependencia que precisamente tenga este contacto con las personas, no sé. Esperen, es que va a entrar la maestra. Entonces, esto ya dependerá mucho de las cuestiones o de los manejos que ustedes le puedan dar a los diferentes tipos de investigación y ya ustedes lo pueden elegir. Cualquiera es válido para las ciencias sociales y para la materia jurídica. En investigación de campo, cualquier tipo de muestreo les podría servir. Bueno, seguimos avanzando entonces. ¿Hay alguna duda acerca de los muestreos o alguna cuestión que quieran ustedes preguntar acerca de qué muestreo es mejor o cuál les puede servir o cuál pueden aplicar? Yo, profa. Dígame. Por ejemplo, en mi caso, ¿yo qué tipo de muestreo me puede servir? En tu caso, el tema es sobre... Corrupción política, corrupción en los políticos en Lo México. mismo, te pasaría exactamente lo mismo que a tu compañera Natalia. Probablemente ella, como es un tema más diverso, podría enfocarlo a diferentes tipos de personas. En tu caso, no, en tu caso sería una investigación más especializada. El tuyo podría ser un muestreo intencionado. ¿Por qué intencionado? Porque ya iría a una referencia de personas que conocieran el tema de corrupción, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, en mi caso también sería intencionado. En tu caso de ¿es feminismo? Ajá, en el siglo XXI en México. Feminismo en el siglo XXI. Pues sí, si le quieres dar el enfoque de especializado, sí, pero si lo quieres dar en una cuestión de factores ideológicos, pues no, porque obviamente ahí podríamos ver la apreciación que se tiene tanto de hombres como de mujeres, como de estudiantes, de profesionistas. Puedes ampliar tu campo a algún otro tipo de muestreo. Porque obviamente el feminismo pues es un tema un poquito más general a comparación del de tu compañero, que es un poquito más cerrado en cuanto a la especialidad de su tema. Ok. Sí, en tu caso puede ser por cuotas, por ejemplo, estratificado, cualquiera de los dos lo podías adaptar sin mayor problema. ¿Sí? Sí. Perfecto. Maestra. Ahora, lo siguiente o el siguiente punto que tenemos nosotros que trabajar es precisamente acerca de lo que constituye el diseño de la investigación. En el caso del diseño de la investigación, que va a ser como esta forma que nosotros le vamos a dar, tenemos que respetar cierto tipo de pasos o cierto tipo de criterios que precisamente nos pueden ayudar para darle una estructura a nuestra propia investigación. Yo
les comentaba, les voy a mandar hasta algunas sugerencias de programas, se los voy a cargar a la plataforma, que ustedes pueden utilizar y que les van a ayudar hasta la parte de poder capturar sus propias informaciones o lo que ustedes vayan recabando. Para darle este diseño a lo que es nuestra investigación, tendríamos lo que es el marco teórico. En el caso del marco teórico, remembrando un poco de algo que ya habíamos también comentado, en todas las ciencias tenemos dos elementos muy importantes, ¿no? Que es la teoría y segundo, que es la práctica. El marco teórico entra precisamente en lo que constituye la primera parte o el primer momento, que es precisamente la teoría, y posteriormente, pues obviamente lo que es el método de trabajo. Entonces, como tal, todas nuestras y sus investigaciones, cualquiera que sea el campo científico, ya sea una ciencia exacta o ya sea una ciencia social, como es nuestro caso, porque es el derecho, necesita forzosamente de conocimientos previos o algo que se denomina teoría para que nosotros podamos explicar de manera un poco más clara y poder ponerlo o expresarlo a los demás de una manera tanto más clara como más detallada en qué consiste nuestro fenómeno de estudio. Comentábamos la sesión pasada, pues es de vital importancia porque no todas las personas son conocedoras del tema que ustedes van a plantear. Entonces, por tanto, pues ustedes deben de tener una explicación clara, una explicación correcta, que esté fomentada en teorías para que todos los demás puedan comprender su fenómeno de estudio, cómo es cada uno de sus temas, ¿sale? La delincuencia, la violencia, el feminismo y toda aquella problemática tanto social, jurídica o del carácter que sea. Para esta parte de lo que constituye el marco teórico también nos sirve, y eso hay que tenerlo muy presente, nos sirve como un tipo de herramienta o como un tipo de instrumento con el cual nosotros podemos de cierta manera organizar y hasta podemos aclarar todos los elementos que tenemos para describir nuestra problemática. El marco teórico cabe mencionar que tiene diferentes tipos de utilizaciones o diferentes tipos de funciones. Eso cabe mencionarlo. Más adelante también les voy a dar un listado de estos consejos prácticos que pueden utilizar o que les van a servir para poder realizar de una manera más sencilla su marco teórico. Primero lo que tenemos es algo que se llama proceso de revisión documental. ¿En qué consiste este proceso de revisión documental? Pues precisamente van a ser todos estos elementos donde ustedes precisamente van a poder obtener información acerca de su propia problemática. Como tal, en lo que constituye todo este medio de investigación documental, vamos a encontrar diferentes tipos de fuentes. Eso también es muy importante. ¿Por qué razón? Porque generalmente pensamos que solo podemos recurrir a lo que es la información meramente bibliográfica. Les voy a mandar también o les voy a cargar a la plataforma una serie de elementos de cómo pueden ustedes también hacer referencia o citar material que puedan encontrar hasta en las redes sociales. ¿Sale? Recordemos que hay diferentes tipos de medios comunicativos o de medios informativos que son fiables y que son confiables, pero que la información la transmiten a través de las redes sociales, porque obviamente la difusión se da más rápido. ¿Sale? Entonces lo pueden hacer de esa manera y no hay ningún problema, solamente hay que aprender de qué manera nosotros podemos invocar esa información o podemos plasmar esa información dentro de nuestros marcos teóricos, ¿sí? Bueno, les decía que en este proceso de revisión documental es toda aquella información que ustedes van a tener en sus manos para poder desarrollar todo su tema. Acá tenemos diferentes fuentes de información y quiero aclarar, toda esa información es válida en cuanto al medio. En cuanto al contenido, eso dependerá también de que la fuente sea fiable. De igual manera, para facilitar y dar un poco más de confiabilidad, también les voy a dar un listado
de sugerencias de páginas que precisamente tienen un contenido académico especializado y que ustedes con plena confianza sabrán que la información que esas páginas educativas y académicas tienen les va a servir mucho para sus investigaciones. Y así se evitan pues de tener algún tipo de información falaz o de información que no sea concreta. Bueno, decíamos que en este proceso de revisión documental tenemos diferentes tipos de medios de información. Por mencionar algunos, porque la realidad es que son muchos, tenemos la parte de las bibliotecas, de las hemerotecas, lo que constituye a los archivos, las filmotecas, las fonotecas, mapotecas, pinacotecas, gliptotecas, museos y toda la constitución de lo que es un centro de cómputo. La mayoría de ellas, por cuestiones técnicas y por cuestiones académicas, pues las hemos ido por lo menos observando o si no es que hasta absorbiendo información de cada una de ellas. En el caso de bibliotecas, bueno, sabemos que ahí encontramos los libros. En el caso de las hemerotecas, ¿sabemos qué encontramos en las hemerotecas? ¿Sabemos qué encontramos en las hemerotecas? Natalia, Marlene, Jesús. No, profe. No, en Se las encuentran hemerotecas revistas. Encontramos, exactamente, encontramos Periódicos. revistas. Hay muchos contenidos que dependiendo de la temática podemos tener revistas científicas y las encontramos en las hemerotecas. Recordemos que actualmente gran parte del contenido que era impreso, pues mucho de ese contenido se ha traspolado precisamente a esta cuestión tecnológica y también lo podemos encontrar ahí. En el caso de los archivos, todo lo que resguarda archivos, tenemos la parte de las filmotecas. ¿Qué son las filmotecas? Donde se encuentran las películas, ¿sale? Las películas, el contenido de películas los encuentran en las filmotecas. Las fonotecas, todas aquellas cuestiones auditivas, audios, grabaciones y demás, los encuentran ahí. Los mapotecas verdaderamente constituye toda la cuestión geográfica territorial, ¿sí? O sea, los mapas. Las pinacotecas, en el caso de las pinacotecas es donde se resguardan todas las pinturas, ¿sí? Recordemos que hay investigaciones científicas que pues tratan no solamente de ciencias, hay algunas que tratan de artes, por ejemplo, y tienen que hacer estudios relativos a pinturas, pues eso precisamente los van a encontrar en las pinacotecas. Las siguientes son las gliptotecas. ¿Qué es una gliptoteca? ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? No. Estas se encargan del resguardo de esculturas. Ahí se encuentran las esculturas, igual sirven para la cuestión del análisis en artes, sobre todo cuando se tiene precisamente que ver con la propia escultura. Ahí se pueden encontrar todos estos vestigios que sirven de análisis para los investigadores. Los museos, bueno, los museos son variados y dependerá de qué tipo de acervo nosotros busquemos. Y los centros de cómputo, igual, los centros de cómputo son variados dependiendo la forma y dependiendo la información que se tenga. Cualquiera de estas es válida. Ustedes pueden localizar y pueden buscar. Es más, pueden invocar cualquiera. Si a ustedes les sirve algún tipo de grabación, si les sirve algún tipo de revista, si quieren remontar alguna cuestión práctica en algún tipo de filmograbación, en alguna película, lo pueden citar, claro. Todos son fuentes de información. Bueno. En el caso de las fuentes de información que nosotros ya platicamos, pues decíamos que si podemos darle algún tipo de definición o algún tipo de conceptualización para que nos quede un poco más claro, podemos denominarlas como todos aquellos objetos que brinden al investigador datos para básicamente realizar su trabajo. Pueden tener cualquier tipo de soporte, claro. Pueden ser impresos, pueden ser grabados, pueden ser manuscritos, etcétera. Aún así, pues digo, la mayor parte de información nosotros la extraemos a través de la cuestión o de la información bibliográfica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente la extraemos de los libros, ya sea en una cuestión impresa o en una cuestión digital.
Recordemos que ya hay una infinidad de libros que ya se nos presentan en forma o en formato digital. Ya toda la información que se considera por parte de información hemerográfica, pues es la que ya mencionamos. Revistas, los periódicos también forman parte de la cuestión hemerográfica, folletos, obras de consulta, directorios, memorias, etcétera. Todo eso forma parte de la información hemerográfica. ¿Sí? Bueno. ¿Tenemos dudas acerca de la información o de las fuentes de información que nosotros podemos utilizar? No. ¿No? No. Perfecto. Eso por el lado de la Excelente. cuestión bibliográfica y de la cuestión hemerográfica. Recordemos que también hablábamos de una cuestión de audiografía. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente las grabaciones. Recuerden que tenemos mucha información pasada que desgraciadamente no la tenemos en formatos impresos, que lo único que se tiene son cintas o son grabaciones. Es más, hasta programas, precisamente ya sea de televisión o ya sea de radio. Toda esa información que como tal se tenga pregrabada se puede utilizar en cualquier tipo de investigación, siempre y cuando pues claramente nos sea útil y nos ayude precisamente a poder realizar nuestra información de manera adecuada. La que no podemos dejar pasar, sobre todo porque nos encontramos muy inmersos en este tipo de información, sería la información electrónica. Cuando hablamos de información electrónica, no solamente hablamos de todo lo que constituye las plataformas dentro de Internet, sino que también todo lo que se incluye dentro de discos compactos, de memorias extraíbles, de correo electrónico, de aplicaciones propiamente, se encuentran dentro de la información electrónica. Y obviamente, pues esta actualmente constituye gran parte de la información que nosotros tenemos. Y eso ha dado un gran avance porque precisamente facilitan la propia labor del investigador, ya que se rodea de muchísima información e información que puede ser transmitida de una manera más rápida, más ágil, más eficaz y que podemos constatar la veracidad de una manera más sencilla a comparación de las otras fuentes, ¿sí? ¿Hasta que tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? No, Miss, ninguna. Ninguna. Bueno, ustedes me imagino que ya empezaron a buscar su marco teórico, o sea, ya empezaron a buscar algunas fuentes, bueno, para que tengan más o menos alguna idea. Muchas veces pensamos que solamente pues, es a raíz de Internet, ¿no? Pues, se pueden ocupar más. Los registros documentales, también tenemos una gran cantidad de fuentes que ya habíamos comentado y los instrumentos de registro para la investigación pues son documentos y como tal eso también nos sirven. Pueden ser documentos públicos o pueden ser documentos privados. ¿Cuáles son los documentos públicos y cuáles son los documentos privados? ¿No? Los documentos privados son aquellos entre los cuales solo influyen los particulares, ustedes, nosotros. Los públicos son aquellos en los cuales ya interviene el Estado, ¿sale? Alguna dependencia, algún organismo, alguna institución, ahí esos documentos ya son públicos. Los documentos que hacemos nosotros son documentos privados, ¿sale? Bueno. En esta parte y en este inter de idea, no solamente basta para estructurar nuestro marco teórico, no solamente basta con tener toda esta información hemerográfica, bibliográfica, pictográfica y cualquiera, sino que necesitamos un instrumento para poder registrar precisamente esa información. Pues para eso existen los instrumentos de registro, que como su nombre nos dice, nos sirven para registrar la información y poder ir organizando nuestras fuentes y que cuando sea necesario podamos acudir a ellas, las podamos consultar y podamos extraer la investigación. ¿Por qué esto es importante? Pues es importante porque resulta que más de una vez nos ha pasado, yo creo que a todos, que localizamos información importante y que luego no sabemos ni en dónde la vimos. Ni en qué página, ni en qué libro, ni en qué dirección electrónica, ni en qué enlace, vaya.
¿Sale? Entonces los instrumentos de registro nos ayudan precisamente a poder guardar o registrar la información más importante que nos pueda servir más adelante. Y que cuando queramos consultarla ya no tengamos que volver a hacer toda esa revisión de ese mundo de datos que tenemos, ¿sí? Para eso nos sirven los instrumentos de registro. ¿Hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta? Los veo así como con cara de yaja. Ahorita les voy a dar un espacio precisamente de tiempo para que puedan visualizar, no todas, porque yo sé que su investigación va a ser muy extenuante, pero por lo menos unas 2, 3 fuentes que les puedan ser útiles, ¿sale? Bueno, la siguiente parte es precisamente la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica precisamente nos ayuda o nos auxilia como un tipo de instrumento de registro, ¿sí? La ficha bibliográfica, recordemos que lo único que hace es, o lo único que se hace en ellas, es la anotación completa y ordenada claramente de las partes de un libro, ¿sí? Y ahí tenemos que encontrar cuáles son estas anotaciones completas y ordenadas de los datos fundamentales de un libro, pues su autor, el nombre completo. El nombre completo tiene que iniciar por apellidos, claramente. Se tiene que tener el título y el subtítulo. Recuerden que esto va entre corchetes. Y se tiene que tener el pie de imprenta. En el pie de imprenta, pues es cuando se ve la cuestión de la editorial, el lugar de impresión, el año de edición y el total de páginas. Eso nos ayuda cuando precisamente tenemos muchas fuentes de información, utilizamos muchos libros. Y cuando utilizamos muchos libros, pues obviamente necesitamos saber cuáles son los más importantes que utilizamos y que esa información nos va a servir al final para poder poner nuestra bibliografía, ¿sale? Y ya no tenemos que volver a buscarla, ¿sale? Bueno, también aparte de la ficha bibliográfica tenemos las fichas de investigación, ¿sale? En el caso de las fichas de investigación, ¿cómo varía o cómo son diferentes? Porque en este tipo de fichas de investigación lo que se hace es que se van registrando diferentes tipos de notas, pero estas notas son notas básicas. De hecho, estas fichas tienen hasta una medida. Se dice que miden entre 12.5 y 21 centímetros. Esas fichas de investigación, que es su nombre correcto, nosotros generalmente las hemos conocido como fichas de trabajo, ¿sí? Y la elaboración de estas fichas o de esta herramienta básicamente se da a través o se da como producto, como resultado de toda la lectura que nosotros ya utilizamos, ¿sí? Para eso, pues claramente tenemos que leer y tenemos que leer de una manera muy consciente, porque claramente estamos a veces acostumbrados a solamente copiar y pegar, o sea, nada más copiamos, pegamos, tal cual, ¿no? Y la realidad es que muchas veces hay texto que no nos sirve, o sea, que no nos sirve como tal, estamos muy mal acostumbrados a esa parte. Pues las fichas de trabajo nos ayudan a que solamente se extraiga la propia información que nos sirve o que nos es útil a nosotros. O sea, han visto las fichas de trabajo, son fichas de este calibre, de lo cual un documento solo se extrae esa parte, ¿sale? Es más, muchas personas los llegan a utilizar hasta cuando se trata de una presentación verbal, ¿no? Obvio, no quiere decir que por cada 5 minutos que hable tenga una ficha de ese tamaño, ¿no? Hay muchas personas que para dar una, no sé, una conferencia, una plática de 1 hora, solamente tienen una ficha y ya, nos sirve como auxiliar para la cuestión memorística también. Ok, en el caso de estas dos fichas, tanto la de investigación como la ficha bibliográfica, lo que hace el investigador también es clasificar sus fuentes de información, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de fichas de investigación, o sea, que son estas fichas de trabajo que nosotros podemos realizar. Pero antes de llegar a esas fichas, sí quiero preguntarles si tienen alguna duda de la bibliográfica y si tienen alguna duda de las fichas de investigación. Sí, no, más o menos.
Que ahora sí ni hablan, calladitos, a ver. Cuéntame. Maestra, Dígame. disculpa. Me mandó un mensaje Fares diciéndome que se le había acabado el plan de datos y que ya no se pudo conectar. Sí, gracias Natalia, eso mismo me está diciendo la coordinadora. Yo creo que eso entró hace un ratito. Me dicen que Juan Manuel Morales, ahorita me recuerdan, Juan Manuel Morales y Fares tuvieron problemas de conexión. Sí, también es justamente, precisamente ahorita, es lo que estoy viendo, ¿sale? Sí, Pero sí, Miss. gracias Natalia. Entonces no tienen dudas de para qué nos sirven unos y para qué nos sirven otros, tanto la bibliográfica como la de trabajo, No. ¿no? Bueno, vamos a ver los tipos que pueden ustedes utilizar y después los voy a dejar unos 10, 15 minutos para que puedan ustedes irse a practicar sus fichas, ¿sale? Obvio, si estuviéramos en presencial lo haríamos en ese momento y hubieran tenido que llevar sus fichas y realizarlo y lo constatábamos, pero como no, pues lo tenemos que ir trabajando por lo menos de manera virtual. Les decía que tenemos diferentes tipos de fichas de investigación que ustedes pueden utilizar a manera libre o a manera de libertad como mejor les corresponda. De hecho, el día que ustedes hagan su presentación síncrona, muy probablemente tendrán a la mano sus fichas hasta para poder recordar alguna información. Tenemos unas fichas de resumen. Las fichas de resumen, como su nombre lo dice, pues obviamente se pueden hasta realizar en algún tipo de exposición. Es más, hasta pueden realizar un mini cuadro sinóptico o un mini cuadro comparativo que les ayude. Tenemos también fichas de investigación de carácter textual o de carácter de transcripción. En el caso de las textuales son las que ustedes copian el texto tal cual se los dice el autor, ¿sale? No le cambia ninguna palabra. Eso generalmente se hace cuando se cita a una persona. ¿Qué quiere decir? Pues no sé, como dice el autor García Maínez, y lo ponen hasta entre comillas, esa es una cita textual porque no le van a modificar absolutamente nada y así lo tienen en su ficha. Precisamente por eso lo anotan ahí, para no cambiarle ni una sola palabra a lo que dice alguna persona o algún autor. Tenemos tenemos otro tipo de ficha de investigación que es la ficha de paráfrasis. La ficha de paráfrasis es la que ya platicamos hace un rato que decíamos parafraseo. Ustedes tienen su información y ya la leyeron y conforme a sus palabras, ustedes anotan en su ficha lo que quieran acordarse o lo que no. Ahí lo tienen. La mixta, pues obviamente la ficha mixta pueden combinar una transcripción, pueden combinar una paráfrasis, pueden poner un cuadro, por eso se llama mixta, porque se hace la combinación. Y la ficha de investigación de análisis. En el caso de la ficha de investigación de análisis u opinión, esa sirve, como su nombre lo dice, para poder analizar algún tipo de aspecto, para poder dar su crítica o su cuestión personal acerca de algo que acaban de exponer. Y digamos que ustedes acaban de exponer algo o acaban de, no sé, de decirnos algo y pues obviamente utilizan su ficha para poder recordar lo que pusieron como opinión personal. Cualquiera de que sea su uso, su tipo de ficha, está completamente bien empleado, no pasa nada. ¿Qué es lo que sí se debe de hacer? Eso sí se los pido de favor, porque en el caso de esto sí tienen que ordenar las fichas de manera alfabética, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente sobre todo en las que se tratan en las fichas bibliográficas, pues de acuerdo al apellido del autor, se tiene que respetar. Generalmente las fichas bibliográficas primero tienen que poner los libros, luego los diccionarios y luego ya se van siguiendo en el orden que sea, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente eso ayuda a saber si llega a hacer falta algún tipo de ficha, ¿sí? El encabezado como tal, pues debe de ser la propia bibliografía, eso ya lo sabemos, por eso les decía, las fichas bibliográficas les puede ayudar al final a ya capturar su propia bibliografía sin mayor problema. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No?
Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar 10 minutos nada más para que puedan redactar una ficha de trabajo y una ficha bibliográfica, ¿sale? Obviamente la de trabajo no me la vayan a hacer como una cuartilla completa porque no van a acabar. Es una media cuartilla como si tuvieran su ficha a la mano y la ficha bibliográfica ya les di el orden de que primero debe de estar el autor. De hecho, si quieren se los vuelvo a poner. Nada más en un segundo. Y se los dejo en pantalla. No se desconecten, nada más quédense ahí, lo hacen. Si gustan apagar su cámara en lo que lo hacen, sin mayor problema. A ver, déjenme ver, a ver si aparece acá. Es que no baja. Acá está. Ahí aparece el orden, ¿sale? Entonces, solamente una bibliográfica y solamente una de trabajo. Con la fuente que ustedes quieran poner, no hay ningún problema, ¿sí? Aquí les dejo el orden y ya en 10 minutos nos conectamos. Son 12:08. 12:18, bueno, abren su cámara y platicamos el ejercicio, ¿sale? Para seguir avanzando.
¿Listo? ¿Listo? ¿Ya terminaron? ¿Listo, Armando? No, aún me falta. ¿Les falta todavía? Ya estoy terminando. Bueno, en lo que siguen, ábranme su cámara para que les tome la evidencia en lo que siguen terminando su ficha. Sí, y les paso lista y así vamos avanzando como que a la par. Bueno, a ver ahorita que la aperturen Marlene, Daniel, Jesús. Ahí está. Les tomo, ustedes sigan, si gustan trabajando, no hay problema. Yo no les tengo que tomar la evidencia. Y les voy pasando también lista de mientras si quieren, en lo que van acabando. Viridiana no está, ¿verdad? Bernard Nicolín Pablo de Jesús. Carrasco Orozco Esteban, sí está. Flores Juárez Jesús. Ya lo vi. Hernández Pérez Marlene, también ya la vi. Morales Cortés Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Quién les dije que me dijo que no iba a venir? Bueno, que tuvo problemas. Ah, Juan Manuel. Fares igual, lo mismo. Palomares Solares Daniel. Ronquillo Serrano Ángel. Saraí, no. Serrano Rivera Heréndira Natalia, ya. Titla Robles Armando, ya. Sí. Abelino Cadena Daniel, sí. Y Cano López Luis Ángel, bueno, tiene el problema de que se le juntan las materias. Ok. ¿Cómo van? No se preocupen, las realizan con calma por si todavía les falta culminar un poquito y obviamente les aperturo la plataforma, nada más déjenme checar, sí, porque todavía ingresa dentro de su semana 7. Lo que pueden hacer es terminan su ficha, obviamente la están haciendo, me imagino que en alguna hoja, en alguna libreta, nada más le toman foto a su evidencia y la cargan a la plataforma, ¿sí? Obviamente de su ficha bibliográfica y su ficha de trabajo, ¿sale? Ok. Perfecto. Ahora entonces continuamos para seguir avanzando un poquito. Estábamos hablando acerca de la parte del marco teórico. Decíamos que el marco teórico era toda aquella información que ustedes van a tener para su investigación. Y obviamente esta información pues la pueden ir resguardando, por lo menos lo más importante, dentro de estas fichas que acabamos de comentar. ¿Sale? Vamos a dar algunos consejos prácticos para la cuestión del marco teórico. Les voy a dar también unas situaciones de las páginas que les había comentado y del parafraseo. Yo creo que de una vez les doy obviamente los consejos o la forma de cómo realizar un parafraseo.
porque me imagino que si ya lo vieron en algún momento, pues ya se les olvidó. Entonces, remembramos un poquito lo de parafraseo y yo creo que hasta ahí nos va a dar el tiempo. Yo creo que ya muestreo no nos va a dar tiempo. A ver, me dicen si les aparece ya. ¿Ya les aparece? Sí. Ya, Sí. ok. Bueno, estábamos hablando estábamos hablando acerca del marco teórico. Hay 10 cosas importantes que nosotros debemos de conocer acerca del marco teórico para poder complementar lo que nosotros ya sabemos. Para empezar, el marco teórico es importante porque nos ayuda de cierta manera a pulir lo que es nuestro planteamiento del problema, ¿sale? O sea, nos ayuda a darle como esta fuerza. También nos da una especie de guía porque nos dice cómo podemos realizar nuestra investigación. Pues claro, este marco teórico va a ser toda esta espina dorsal de lo que constituye nuestra investigación. También nos va a orientar sobre lo que queremos, porque muchas veces conforme vamos precisamente recopilando diferente tipo de información, viendo diferentes teorías, viendo diferentes autores, muchas veces hasta la cuestión ideológica que nosotros vamos manejando al inicio de nuestra investigación, pues claramente se va moviendo más a la parte de lo que queramos y a la parte de lo que vayamos realizando. También, pues obviamente nos evita cometer errores, porque entre más información tengamos, por eso dicen que la información es poder, entre mayor cantidad de información constatada y verídica tengamos, eso nos va a ayudar completamente a reforzar el conocimiento. Nos amplía el horizonte del estudio, por supuesto, porque nos va a hacer más conocedores acerca de determinado tema con toda esta envergadura de información. Nos ayuda a encaminarnos para poder centrarnos en el problema, obviamente en el planteamiento del problema y evitar que nos desviemos. Claro, el marco teórico nos va a ayudar mucho si lo sabemos manejar en cuanto a que nos mantengamos al origen de lo que planteábamos investigar y que no andemos divagando entre muchos temas afines que ustedes se van a encontrar al poder ir investigando. Entonces hay que centrar muy bien esta información para que esté vinculada con nuestro planteamiento. Nos auxilia a justificar el estudio, claro, porque precisamente cuando nosotros tenemos una justificación del por qué vamos a realizar algo, cuando ya tenemos la información, nos puede ayudar a complementar la justificación inicial. Nos conduce a establecer afirmaciones para someter a prueba. Claro, nos ayuda a tener mucho más hipótesis, pero hipótesis más verídicas, un poco más consideradas con certeza, ya como afirmaciones, y obviamente que pueden ser sometidas a prueba porque ya tenemos completamente un refuerzo. Es bueno porque eso lo hemos visto sobre todo cuando se trata de la defensa verbal de alguna investigación, que entre mayor cantidad de información tengamos, información selecta claramente, pues obviamente tenemos más facilidad para poder argumentar. Si nosotros no tenemos ni idea del tema, pues claramente no vamos a poder manifestarlo de manera verbal, ¿no? Bueno, siguiente, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, claro que sí, porque esto amplía completamente el horizonte del conocimiento y nos ayuda precisamente a poder tener hasta un interés por diferente área del conocimiento. Y es más, conforme el estudio de diferentes temas que ustedes van a ir viendo planteados, también les va a ayudar hasta de manera académica a que vayan perfilándose para alguna determinada área de especialización dentro de su propia profesión. Y el último, que provee precisamente un marco de referencia para interpretar los resultados. Pues claro, todo este marco teórico nos va dando una línea de cuál va a ser el desenlace o cuál va a ser el resultado o la conclusión precisamente de mi investigación. Y ustedes lo van a ir viendo conforme vayan allegándose de información y vayan dando lectura, pues obviamente van a ir viendo o les va a dar más claridad a lo que pensaban propiamente de su tema, ¿sí? Bueno, esto es importante. Otra de las cuestiones muy importantes que se deben de tener en cuenta para la propia elaboración del marco teórico son cuestiones diferentes, ¿sí? Primero, pues depende mucho de la cuestión que se revele la revisión de la literatura, pues claro, porque dependiendo la literatura que nosotros podamos constatar, pues obviamente va a ser aquella que nosotros podamos ir visualizando. Podemos ver teorías desarrolladas, podemos ver diferentes,
Podemos ver generalizaciones empíricas. ¿Qué quiere decir? Algo que todavía no está constatado y que solamente se ha llevado en la práctica. ¿Es válido? Pues claro que es válido que lo tengan dentro de su marco teórico. ¿Van a haber nuevas guías de investigación? ¿Van a haber descubrimientos parciales? Pues claro que sí. Ahora, otra de las cuestiones de la elaboración del marco teórico es que se va a apoyar mucho en las fuentes primarias. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente en base a las referencias de Internet, usando la terminología de palabras clave. Por ejemplo, su compañera dice, bueno, yo voy a buscar acerca del feminismo. Pues obviamente, ¿cuáles serían tus palabras claves, Marlene? Palabras, no frases, solo palabras. Palabras clave Ajá. sería como un movimiento social. Exacto, podría ser movimiento, podría ser sociedad, podría ser social, podría ser mujeres, podría ser derechos. Lucha, claro. Vaya, todas estas palabras claves también pertenecen a la elaboración del marco teórico. De hecho, se dice que gran parte para la elaboración del marco teórico parte a raíz de una lluvia de ideas. ¿Qué quiere decir? Pues una generación de palabras claves que yo puedo ir buscando y que a raíz de eso puedo ir profundizando en la información que tengo. Ahora, ¿cuál es el fin o el último fin que tiene propiamente la elaboración del marco teórico? Pues el último fin que tiene es que nosotros podamos detectar esas fuentes primarias, esos documentos, esos libros, esos materiales que me pueden a mí auxiliar o que me pueden a mí reforzar mi tema, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones básicas que tiene? Bueno, las funciones ya lo vimos: afinar el planteamiento, guiar la investigación, orientar hacia lo que queremos, evitar que cometamos errores, justificar su estudio, establecer afirmaciones, etcétera. ¿Qué se puede generar? Obviamente podemos generar por diferentes métodos. Esto también es una parte clara, que el marco teórico lo podemos generar a raíz de diferentes cosas. Por ejemplo, un mapeo de temas. El mapeo de temas es relacionado con la cuestión de las palabras clave, pero ya es una cuestión compuesta, ya no solo de palabras, sino de temas que me pueden ser vertientes a el tema o a la problemática de investigación que tengo. Volvemos a lo mismo, en el caso de su compañera tiene mucha información. Violencia, bueno, ¿cuál podría ser su mapeo de temas? Tipos de violencia, causas de violencia, empoderamiento de la mujer, dependencias que auxilian al maltrato contra la mujer, legislaciones que prevén, no sé, la prevención del maltrato contra la mujer. Vaya, o sea, ella va a poner diferentes tipos de temas que pueda abordar dentro del que ella ya determinó. Estos temas claramente tienen que ser vinculados con su tema primordial y a raíz de ahí puede engrosar su marco teórico. También pues puede buscar diferentes subtemas, ella tendrá que irle dando un orden porque recuerden que su investigación va a tener que contener un índice, ¿sale? Autores igual, su compañera o sus compañeros, ustedes cuando comiencen a realizar su investigación, va a haber muchas veces que van a encontrar autores repetitivos. ¿Qué quiere decir? Que en varias fuentes van a encontrar a los mismos autores. Pues ustedes hasta pueden hacer su selección de autores para poder hacer su marco teórico. Por eso hemos visto investigaciones que están muy casadas con la ideología, con el conocimiento, con el aprendizaje de ciertos autores en específico, ¿sí? Y el otro método que también se puede utilizar para elaboración del marco teórico es algo que se llama la vertebración de un índice general a un índice específico o viceversa. ¿Para qué nos sirve esta vertebración? Pues precisamente es una estructuración de índice que nosotros podemos hacer y con ella podemos ir jugando con los índices y subíndices y a raíz de eso ir buscando diferente información para la cuestión de nuestro marco teórico, ¿sí? Bueno, tenemos diferentes tipos de etapas en este procedimiento o en esta elaboración de lo que es el marco teórico. Entre ellas, entre estas etapas tenemos las 7 que ustedes ven dentro de su lado derecho. Primero, deben de detectar la literatura de acuerdo con el planteamiento del problema. ¿Qué quiere decir? Dependiendo su temática, tendrán que ver
¿Es una temática médica? ¿Es una temática legal? ¿Es una temática sociológica o de qué tipo? Posteriormente deben de hacer una cuestión de la revisión, pero esta revisión no es al azar, es una revisión analítica y deben de seleccionar su literatura. Quiere decir, pues yo ya vi muchísima literatura que habla de derechos, sí, pero pues tengo que revisar y seleccionar cuál es la que me va a servir o cuál tiene relación con el tema que voy a emprender o la investigación que voy a hacer. Posteriormente, como tercera etapa de la elaboración del marco teórico, tenemos que hacer una evaluación del panorama que vemos a través de la revisión de la literatura. Vamos a poner un ejemplo. Es que encuentro muy poca información, o es que encuentro demasiada información, o es que ya vi que la información es contraria. O sea, tienen que hacer un panorama más o menos de la revisión que llevan de su literatura. Deben de organizar, deben de estructurar su literatura, pues claro, para ver qué van a poner antes y qué van a utilizar después. De ahí deben de elegir la estructura con la cual van a hacer su índice del marco teórico, que quiere decir, pues qué temas van a ir antes y qué temas van a ir después. Y posteriormente, pues ya tienen que hacer toda esta redacción, ya sea copiar y pegar, ya sea redactar, parafrasear, lo que ustedes vayan a realizar. Y lo último, pues ya propiamente es la revisión del mismo, que toda la información vaya relacionada, lleve un orden correcto y que no tenga ningún problema, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? Pues hay diferentes estructuras de marco teórico. La realidad es que no hay una específica, pueden utilizar varias. Entre ellas, pues separar el tema por teorías o por modelos. Pueden hablar con una cuestión de generalización o pueden hablar acerca de la cuestión empírica. Lo pueden hacer por fechas, pueden abordar su fenómeno por fechas o lo pueden hablar por lugares. Eso ya dependerá de la vertiente o de la dirección que ustedes le quieran dar a su propia investigación, ¿sí? ¿Hasta que tienen alguna duda acerca de la elaboración de su marco teórico? No, Miss. No. No, Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que se les va a quedar para la siguiente sesión? Para la siguiente sesión del siguiente lunes, que obviamente tendrían toda esta semana para trabajarlo, es nada más su ficha de bibliográfica, una, y su ficha de trabajo. Obviamente es lo que estaban haciendo ahorita. Si no lo han terminado, pues lo terminan, le sacan evidencia, una fotografía y la cargan a la plataforma. Hasta ahí no hay problema. Y ya tienen que realizar la elaboración de su marco teórico, o sea, toda la parte fuerte de lo que es su investigación, ¿sale? Su investigación la pueden realizar, no va a haber un límite, o sea, no va a haber un límite de páginas como tal, porque obviamente no estamos realizando ni una tesina, ni una tesis, ni mucho menos. Pero pues sí les voy a pedir más o menos que su información o que su marco teórico sea aproximadamente de 8 páginas, ¿sí? Sin contar su portada, sin contar su introducción, nada, ni sus objetivos, ni su justificación, ni su hipótesis. De marco teórico, o sea, de información completa de su investigación, 8 páginas, ¿sale? Pueden acudir, ya les dije, a lo que ustedes quieran. Si quieren poner algún tipo de imagen ilustrativa, algún tipo de estadística, información de internet, información de libros, de revistas y demás, lo pueden utilizar. Siempre y cuando pues la imagen sea una imagen muy relacionada con el tema y que no aborde más de media página, porque luego me van a poner 4 imágenes de media página, pues va a estar como complicado, ¿sale? Ya con eso nosotros estaríamos casi concluyendo la siguiente semana con su investigación. Ya solamente probablemente demos una semana más para pulir lo que nos falta y a la siguiente ya sería nuestra presentación síncrona, ¿sale? Para que más o menos lleven su tiempo, ¿sí? Yo les voy a cargar esta información, esto que les acabo de dar, que son como los tips, y les voy a cargar también en la semana número 7, les voy a cargar la otra presentación, que sería la presentación que estábamos viendo de metodología de investigación, ¿sale? Que es esta. Para que obviamente si los datos no se acuerdan y demás, o qué tipo de información puedo recabar, pues ahí la tienen. Nos quedaríamos hasta ahí por ese lado. Ya la recolección de datos, que sería lo último, y la propia situación de
de conclusión, porque experimentación claramente no vamos a hacer. Y conclusión, bueno, eso ya lo tendríamos que dejar para la siguiente clase, así como la propuesta, el reporte final y su bibliografía, que no les va a costar trabajo porque ya tienen sus fichas bibliográficas o ya van teniendo su bibliografía, que es lo que van a poner en su marco teórico, ¿sale? ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? Maestra, No. ¿entonces va a poner las diapositivas en la semana 7? Mande. Sí, en la semana 7, que ya es la última que tienen cargada, ahí en la semana 7 les voy a subir estas 2 diapositivas, las de los consejos prácticos, que es esta que tienen a la vista, y la de metodología de investigación, que es con la que vamos viendo todos los pasos, ¿sale? Las anteriores, ¿no? ¿Mande? Las anteriores. ¿Cómo? Las que vimos ahorita que nos enseñó de las fichas y todo eso, ¿no? Claro, exactamente. Van a tener las 2 para que puedan consultar su material por si algo no anotaron o si en algo tienen duda, ¿sale? Va, gracias. Bueno, ahora acá nada más les pongo rapidísimo y ya para que ahí nos quedemos. Le vamos a ver esta parte de los recursos. Tienen recursos de almacenamiento. Probablemente ahorita no lo utilicen porque su investigación es chiquita o es corta, pero muy probablemente después con investigaciones más pesadas o con alguna tesina, algún proyecto, o es más, hasta los que vayan a presentar tesis, pues van a necesitar almacenamientos, ¿sale? Y luego ya las memorias USB ya no son tan prácticas por cuestiones varias, descomposición, pérdida o lo que ustedes quieran. Entonces hay recursos de almacenamiento propio dentro de lo que es la nube que les pueden servir para poder guardar su información. Tenemos, por mencionar algunos, tenemos Ubic. En el caso de Ubic pueden meter cualquier tipo de archivo, ya sea doc, ya sea PDF, ya sea zip, y no tiene como tal un límite de tamaño, que es una de las desventajas que luego tenemos. Y esas tiene un almacenamiento gratuito, que es de 25 gigas, y ya si necesitan más, pues bueno, ya se hace la compra o ya se hace una individualización del uso de Ubic. Tenemos también Dropbox. En este caso es un servicio de igual de almacenamiento y pueden también llevar este mecanismo de compartimiento de archivos. También es gratuito hasta 2 gigas y se puede sincronizar con diferentes tipos de dispositivos. Es una aplicación muy pues muy ágil y muy práctica. La que la mayoría utilizamos, pues obviamente tenemos Drive. Recordemos que tenemos hasta 15 gigas y que se pueden ampliar siempre y cuando tengamos la versión pagada. Y también tiene la ventaja de que su software nos permite la propia edición en línea como tal de los documentos que estemos enviando. Y eso es una ventaja. Tenemos iCloud. En el caso de iCloud, la única desventaja es que es servicio virtual por parte de Apple, no sé quién tenga, y tiene hasta 5 gigas de capacidad. ¿Puede servir? Pues claro que puede servir para los que tengan este tipo de dispositivos. Tenemos Mega. En el caso de Mega tiene un almacenamiento gratuito de 50 gigas y también se puede compartir el contenido, ya sea de algún tipo de carpeta. Tiene algunas características buenas en el caso de Mega, sobre todo la parte del almacenamiento, la parte del compartimiento y que el almacenamiento es de carácter gratuito y eso pues ayuda mucho, ¿sale? Esto como sugerencias. Ahora tenemos diferentes páginas porque luego ya tenemos la problemática de que varios libros en la red ya son libros que no podemos descargar y que obviamente no podemos tener para visualizar el contenido. Pues tenemos páginas precisamente que nos dejan descargar los libros y tiene 2 ventajas muy importantes. La primera es que se pueden descargar de manera legal y la segunda, pues obviamente que se pueden descargar de manera gratuita, ¿sale? Tenemos el primero, que es Archive. En el caso de Archive se tiene 9,000 libros, más o menos. Más o menos, porque obviamente se está modernizando la página cada rato. Tenemos Free Editorial. Ahí todas las descargas del libro son gratis y no hay alguna limitación de descarga. Se tiene biblioteca, bibliotecavirtual.org. En ese caso se pueden encontrar los libros en el formato de PDF, lo cual también es muy bueno. Tenemos Proyecto Gutenberg. Ahí dice que tiene 57,000 libros virtuales de diferentes tipos de áreas y obviamente también ayuda y es información completamente comprobada. Está Libroteca, igual la capacidad de libros que tiene Libroteca son 54,103.
también tiene la ventaja de que son formatos en PDF. Se encuentra Bookok, ahí también pueden encontrar libros de diferentes tipos de cosas, porque ahí sí encuentran desde religión, psicología, economía, hasta cómics, o sea, es muy variada la biblioteca. Y la última, que es eBiblioteca, que también tiene una infinidad de libros, de hecho es de las más grandes, y tiene 135,944 libros que pueden ustedes descargar de manera gratuita en el mismo formato PDF que cualquier tipo de dispositivo pues puede dar lectura, ¿sale? Eso es como sugerencias para que puedan obviamente ver su información. Y pues en el caso de los artículos científicos también es muy importante. Tenemos varias revistas, varios artículos científicos que son publicados por páginas importantes, por páginas que tienen la certeza y que sin problema ustedes pueden evocar su información. Tenemos varios, acá bueno, en este caso solamente evoca 6. Tenemos Publimet. En el caso de Publimet, la mayoría de libros son relativos a la cuestión biomédica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente si tuviéramos algún tipo de materia que se vincula al derecho con la medicina, pues nos podría servir. De ahí, pues no. En el caso de Google Scholar, también ahí se encuentra literatura académica. La ventaja de esa es que lo encuentran de todas las áreas. Los artículos científicos son de todas las áreas. También pueden encontrar libros, pueden encontrar tesis, pueden encontrar revistas, pueden encontrar proyectos. Está muy completa esa biblioteca. También tenemos la de Library Genesis. Este también es científica, tiene casi los mismos contenidos que la de Scholar, o sea, en cuestión de materias, y se puede entrar de manera gratuita, entonces no hay como mucha cuestión. Ahora, antes sí se tenía como mucha restricción. En el caso de Science Direct, también es una página web y acá se tienen que suscribir porque ahí se tienen ya datos de investigación. Lo bueno de esta, aparte de la gran cantidad de contenido que tiene, es que esta base de datos de investigación se van modificando, o sea, se van actualizando, por lo cual pueden tener pues información muy completa y muy actualizada. En el caso de Sci-Hub, también pueden buscar trabajos de investigación. ¿Qué quiere decir? No solamente de autores, sino de personas especializadas que han investigado sobre ciertas áreas en específico. Y pueden acceder, obviamente, de manera gratuita al contenido con los derechos de autor, que es algo que actualmente ya no se permite y que muchos libros están poniendo la restricción, que si no se paga el derecho de autor, pues no podemos ascender a la propia información, que es algo que ha estado haciendo, por ejemplo, Bibliojurídicas de la UNAM, es lo que ya está poniendo mucho en restricción con los derechos de autor. Y la última, que es ResearchGate, esta no es como tal una página web, sino es más bien un tipo de red social, es europea. Y acá también se tiene una cuestión de el compartimiento de información, pero obviamente información científica, información investigativa, y en donde se encuentra la facilidad de que se pueden realizar preguntas a este tipo de especialistas y se pueden obviamente contestar. Además, se pueden buscar colaboraciones interpaíses, ¿sale? Bueno, esto es por sugerirles algunas. Obviamente hay muchísimas. Ya después les paso la cuestión de las aplicaciones virtuales para que puedan hacer sus presentaciones. Lo bueno, pues es que son muy prácticas y que nos ayudan a dar mucha emotividad a las presentaciones. Lo malo, pues es que nos arriesgamos a todas estas fallas tecnológicas del internet y de todo lo demás. Pero bueno, pues obviamente se nos quedan para cualquier tipo de cuestión. Ya luego se las pasaría cuando siga actualizando esta presentación, ¿sale? Bueno, pues hasta ahí nos quedaríamos. Ya después les daría las técnicas, precisamente estas técnicas que nos sirven para la cuestión del parafraseo. Y ya veríamos lo último que nos falta para la cuestión de la investigación, ¿sale? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna contribución, algo? No, ninguna. ¿No, ninguna? Perfecto. Bueno, pues entonces si no tienen dudas y si no tienen preguntas, pues ya los dejo salir y nos estaríamos escuchando escuchando y viendo la siguiente semana. De todos modos, cualquier pregunta, cualquier cosa o problemática que tengan, pues ya nos estaríamos comunicando de manera número personal o en su defecto en la plataforma. ¿Sale? Ok.
Perfecto, pues cuídense mucho, que tengan bonito inicio de Gracias. semana. Igualmente, gracias. Adiós, Igualmente. cuídense. Igualmente, gracias. Adiós. Dios. Adiós. Sorpresa, mami.